Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias, capítulo 4 de Mateo, versículo 12. Vamos a leer en esta noche. Hoy nos corresponde la preparación de Jesús para su ministerio. Ven, donde él hace todo el equipo que va a necesitar para hacer la labor. Ven, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Luego vamos a venir en palabras de oración. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundía su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos, por darnos, Señor, este pan que nos alimenta, que nos edifica. Señor, no queremos salir como hemos venido ese día. Queremos que tú nos enseñes, Señor, que transforme nuestra vida, que cambie aquellas cosas que no están bien en nosotros. Señor, y te pedimos perdón por las cosas en las que te hemos fallado, te hemos ofendido, Señor. Padre, consciente e inconscientemente pedimos, Señor, perdón por nuestra falta. Rogamos que tu misericordia y tu verdad, Señor, tu presencia sea purificando nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para ser agradable ante tu presencia. Padre, que este tiempo de estudio, Señor, sea un tiempo bien aprovechado, y que sea un tiempo que pueda cambiar nuestra vida, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra, vamos a aprender a estudiar de ella, Señor. Que puedas tú trabajar en nosotros, Señor, obrando, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias en esta preciosa y bendecida noche. Tome el control de todo lo que haremos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. ¿Cómo estuvo esta semana su lectura de los capítulos? ¿Qué capítulos íbamos a leer esta semana? Ok. No, está bien, hermano. Como puedan, al paso que puedan. Está bien. No sé si alguien quiere traer un comentario, compartir algo de lo que ha aprendido esta semana. ¿Se le está haciendo difícil? ¿Se le está haciendo fácil? ¿En qué tiempo lo está haciendo? Es muy bueno que podamos compartirlo. Pues fácil, porque es una lectura muy conocida. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, ok. Pero eso es muy bueno, aunque sea conocida, pero Sí. seguir, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña cada vez
algo nuevo. Entonces, hermano, la enseñanza de hoy, si vamos a hacer, las enseñanzas van a ser más pausadas, vamos a tener menos información, pero vamos a tener más, es decir, vamos a enfocarnos más en las partes donde creo que podemos necesitar profundizarnos más. No en sí, a profundidad vamos a estudiar los pasajes, porque los pasajes son extensos. Posiblemente en un futuro podríamos ver, por ejemplo, algo otras como los milagros en el Evangelio de Juan, o algunos, podríamos ver algunas parábolas, pero ya en detalle. Pero ahora vamos a tocar algunos versículos y no podemos detenernos en una sola, porque no avanzaríamos y no es el punto de detenernos, pero sí vamos a estar tocando a los más importantes, que quizás no todos son importantes, pero los que vamos de acuerdo a nuestro estudio que vamos a estar tomando. Entonces, el viernes pasado veíamos acerca del bautismo de Jesús y las tentaciones, y veíamos el procedimiento, todas las cosas que Jesús tuvo que vivir y que enfrentar. Y aquí vimos que ya Él se bautizó, fue tentado, estuvo por 40 días ayunando en el desierto, fue tentado, fue probado, y aquí empieza Él ya su ministerio. Los pasajes que hemos leído son cuando Él empieza su ministerio y después de ser sentado. Y vamos a ir un poquito a ver algo acá. Y el pasaje que acabamos de leer, vaya conmigo al capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bien, ahora vamos a ver la preparación de Jesús para su ministerio, es decir, cuando Él está preparando a sus colaboradores, ayudantes, o más tarde discípulos, más tarde apóstoles, y vamos a ver qué es lo que Él está haciendo, cómo Él empieza a preparar el equipo de trabajo para desarrollar la misión que Él traía. Y aquí vemos que el versículo dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Él dice que regresó a Galilea, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó. La palabra habitar está hablando de un lapso de tiempo, es decir, no solamente visitó, o Jesús pasó por Galilea, o Jesús pasó por Capernaum, o Jesús pasó por Jerusalén. No, dice el pasaje, y habitó en Capernaum. Entonces, eso es una diferencia cuando vamos a leer la escritura. Dice, y pasando Jesús por tal ciudad, nomás iba de paso, pero cuando dice el versículo acá, que habitó, está hablando de un tiempo en el que Él vivió en esa ciudad, o se mudó para esa ciudad. Entonces, ¿por qué se pasó para ahí? Jesús, pues sabemos que era de Nazaret, que vivió en Nazaret, y ya sabemos quiénes eran sus padres y toda la historia que hemos visto. Pero ahora, ¿por qué cuando Él inicia su ministerio, por qué no se queda en Nazaret? Para cumplir la profecía. ¿Cuál otra razón? Ya no de profecía. Hay otra razón, otras razones. ¿Por qué Jesús no se quedó en Nazaret si ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus amigos? Porque estaban matando a Juan. Otra más. Que dicen que, como Él dijo que no era profeta de su propia tierra. Exactamente, es otra de las razones por las cuales. Pero una es la profecía, otra es, hermano, por la apatía que había de parte de la gente hacia Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él llegó a su tierra, Nazaret? Él dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Que él es iletrado, no ha estudiado y quiere enseñarnos a nosotros. Es decir, el mensaje no iba a tener el alcance que Jesús quería lograr. Y se muda a Capernaum, porque Capernaum era una ciudad donde había mucho comercio, llegaba mucha gente, era una ciudad marítima. Bueno,
era un puerto. Entonces el mensaje podía llegar a más lugares, a más naciones, por medio de las personas que visitaba. Pero hay varias razones por qué no se queda ahí, y algunas ya las mencionaron ustedes, cosas sencillas, pero es necesario saberlas. ¿Por qué él se va siendo en su ciudad? ¿Por qué no se quedó en su ciudad primero, predicarle a su casa y después ir a otro? El punto es porque primero iba a cumplir la profecía. Segundo, es por el rechazo que había de su propia gente, y él expresa esto. Su ministerio no hubiese tenido el alcance que tuvo en Capernaum. Y vemos que Capernaum viene a ser el centro fue el centro de operaciones de su ministerio. Y tenemos acá, Jesús se trasladó a Nazaret, de donde vivía, se trasladó de Nazaret, de donde vivía, a Capernaum, a unos 32 kilómetros al norte, en Capernaum, siempre en Galilea, donde estuvo su centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Es decir, él se trasladó de acá, pasando Canaán, y por un ejemplo, podría ser así, o puede ser recto, pero digamos, está arriba de Canaán. Entonces se pasó de Nazaret a Capernaum, pero de aquí de Capernaum iba a Bethsaida, a Canaán, a Nazaret, y venía hasta Samaria. Luego lo vemos en Jerusalén, y lo vemos predicando. Lo vemos aquí en el área de Decápolis. Dice que le seguían, en el versículo que acabamos de leer, al final del capítulo 20, versículo 25, dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese otro lado del Jordán, lo vamos a estudiar más tarde, o en unas enseñanzas futuras, es aquí, es a lo que se le llama Perea, las aldeas que estaban al otro lado del Jordán, que era como una colonia de aldeas. Entonces, por eso se conoce este lugar. Entonces, de aquí, de acá, de la parte de todo lugar le estaban siguiendo. Pero ¿cómo si Jesús inicia su ministerio y dice que le estaban siguiendo personas de Judea, de Decápolis y todo, pero Jesús estaba aquí en Capernaum? ¿Cómo es que le estaban siguiendo ya si él estaba iniciando su ministerio? Es porque mucha gente iba a Capernaum. Entonces el mensaje habían venido de diferentes lugares, y el mensaje estaba llegando a todo el mundo. Entonces, desde Capernaum. Entonces él se pasa acá a Capernaum. Él mueve su centro de operaciones y va a estar operando aquí. ¿De dónde eran los discípulos que gana el Señor Jesucristo? Juan. Sí. Entonces, díganme. La distancia que tendría entre todas estas ciudades donde él estaba, ¿sería que estaban cerca para que él llegara, o sería que emigraban lejos por la fama que tenía él? Porque según él estaba en un lugar, pero venían, dice, de todas partes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero los discípulos, ¿será que él los escogió cuando la gente que llegaba, o cómo sería? Sí, él los escoge, hermano, y lo vamos a ver más tarde. Los escoge cuando ellos estaban pescando, y el pasaje dice aquí, ellos eran pescadores, la mayoría de ellos. Luego se encuentra con Natanael, pero todos son de la región, pero ¿por qué se encuentra con las personas aquí? Si estaba hablando que de Judea y de aquí, de Decápolis, y Jesús estaba aquí. Algunos consideran porque como Capernaum era un puerto donde había mucho comercio, entonces mucha gente iba a Capernaum a hacer negocios. Entonces había mucho comercio, y por esa razón hay de todas esas lugares. ¿Será que él se había detenido ahí Sí, porque ahí había mucha gente. Era una ciudad muy poblada, más que Nazaret. Sí, mucha gente. Es decir, es como en El Salvador, Puerto La Libertad. Llega gente de muchos lugares, comercio y turismo. Un ejemplo, a los hermanos del Salvador. A los hermanos de México creo que sería Puerto Vallarta. Entonces, la hermana, ¿usted es de Salvador, hermano? ¿De Honduras? ¿De México? Ah, ok, por eso, entonces explico por qué.
Entonces, hermano, esa era una de las razones, porque era una ciudad rica en comercio. Entonces era donde había mucho negocio. Entonces Jesús va y predica ahí, y el mensaje estaba llegando a diferentes partes del mundo. Es decir, Jesús se mueve ahí porque la profecía, y segundo, era un punto estratégico, porque Nazaret era una aldea pobre. ¿Se acuerda cuando Natanael dice, de Nazaret puede salir el Mesías? Entonces porque Nazaret era una aldea pobre. Entonces, pero era un lugar, y lo vamos a ver más en detalle porque lo vamos a estar tocando, porque ahí suceden muchos milagros. Entonces, primeramente, probablemente se trasladó para mantener al margen de la oposición intensa y de la apatía en el Nazaret. Es decir, había bastante oposición porque lo conocían desde pequeño a Jesús. ¿Cómo va a ser el Mesías? Si nosotros lo conocemos, no es José su padre, es hijo del carpintero, y María su madre, sus hermanas y sus hermanos, no es Jacob. Y va a venir a decirnos a nosotros que es el Mesías, si nosotros lo hemos visto cuando nació. Entonces, la oposición que iba a tener Jesús, su mensaje no iba a ser tan eficiente, tan eficaz, no iba a alcanzar a tantas personas como en Capernaum. Otra de las cosas, para valerse de mayores recursos y apoyo a su ministerio, porque la diversidad que había en Capernaum, eso era muy importante en el ministerio para Jesús. Impactar a la población más numerosa, ya que Capernaum era una ciudad activa y el mensaje de Jesús pudo llegar a mayor cantidad de personas y esparcirse rápidamente. Son algunas de las razones por las cuales Jesús se trasladó a Capernaum. ¿Por qué no se quedó en Nazaret? Bueno, esa es una buena explicación y una buena pregunta, porque el pasaje dice aquí, habitó en Capernaum, es decir, se estableció en Capernaum, se quedó ahí, empezó a operar desde Capernaum e iba a las otras ciudades más tarde con sus discípulos, haciendo milagros en aldeas, y lo vemos haciendo muchos milagros en otras aldeas, entonces, y en otras ciudades. Entonces hay algo muy importante. El traslado de Jesús cumplía la profecía señalada, que Jesús el Mesías sería la luz que resplandeciera. Y vamos a ir a Isaías 9, capítulo 9, versículos 1 y 2. Una hermana, le vamos a dar espacio a las hermanas que puedan leerlo. Isaías 9, 2. Entre 700. Sí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ok, gracias hermana. Entonces esa es la profecía y se cumple alrededor de que, digamos, entre unos 700 a 1000 años después, en Jesucristo, hablando de la profecía, el cual resulta en Galilea. Es decir, la región de Galilea, de acuerdo a todo, en un escenario en actividades de Jesús hasta su último viaje a Jerusalén. Es decir, él se estableció desde su inicio en el ministerio hasta que entró a Jerusalén para para morir. Entonces, en Galilea la misión de Jesús crecería y prosperaría. Pero en Jerusalén llegaría a ser un lugar de rechazo y muerte. Entonces él se queda en Galilea, al norte, en Capernaum, y desde ahí estaba trabajando. ¿Por qué no se estableció en Jerusalén? Porque en Jerusalén iba a tener mucho rechazo de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Entonces, pero sí trabajó en Jerusalén también, enseñó. Pero
tenía su énfasis en Capernaum. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, hermanos, inició su ministerio con la misma frase que había oído de Juan el Bautista. Y esto lo dice el versículo, si gusta vaya conmigo al capítulo 4, versículo 17. Dice la escritura en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Ya leímos la profecía. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No perdió tiempo. Desde que llegó a Capernaum, desde que inicia su ministerio, y el versículo dice: desde entonces. Es decir, desde ese momento llega con un mensaje de un llamado. Es decir, y el pueblo había escuchado ya las palabras, el mensaje con Juan el Bautista en el desierto. Jesús toma el mensaje de Juan el Bautista porque ellos estaban hablando acerca del reino, porque estaban hablando con la nación de Israel. Es decir, el evangelio del reino que habla la escritura acá, o el evangelio que presenta nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel, es el énfasis de que el Mesías, el Cristo, está presente, está ahí. Entonces, cuando Él dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesucristo ha acercado el reino de los cielos. Y por esa razón dice el pasaje acá que Él empezó a predicar desde entonces, desde que llega a Capernaum. ¿Y cuál era el mensaje que llevaba el evangelio el arrepentimiento o el reino de los cielos? El mensaje que transmitía, los requisitos era necesario arrepentirse. Esto lo vimos anteriormente en la clase anterior: la justicia, la fe como un niño y, en resumen, nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué se le demandaba a ellos esto? Porque ellos se habían alejado del Señor, se habían apartado del Señor en la nación. Entonces, era el mensaje que llevaba el Señor Jesucristo. Entonces, Él empieza a predicar el evangelio del reino, o por el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino, hermanos, es una buena noticia de que el Mesías Cristo ha llegado o a establecer su reino. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura hace ese énfasis porque las promesas que Jesús hace al pueblo de Israel son terrenales, mas las promesas para la iglesia son celestiales. Es una diferencia. ¿Por qué tiene que cumplirle a Él las promesas al pueblo de Israel? Hay muchas profecías que no se han cumplido. Entonces, para desarrollar su ministerio, Jesús necesitaba colaboradores. Entonces, necesitaba Él colaboradores. Y aquí es algo muy importante, hermano. Y esto toca acerca del liderazgo, acerca del llamado también al liderazgo. Es decir, Mateo muestra que Jesús seleccionó a hombres que serían sus ayudantes y asistentes. Jesús escogió gente común y del vulgo. Esto no quita que Jesús tuviera ciertos requisitos. Jesús tenía algunos requisitos para elegir a sus discípulos. Pero la palabra dice la Escritura aquí que Jesús escogió gente común y del vulgo. ¿Por qué no escogió a Caifás? ¿Por qué no escogió un ejemplo? El Señor lo podía hacer, pero lo que el Señor esperaba es que la gente hiciera esto, es decir, que la gente respondiera a este llamado. Es decir, esto es muy importante. Jesús no va a obligar a nadie que le siga. En cierto momento Jesús llama a una persona y le dice: sígueme. Y él le dije: espera que entierre a mi padre. Su padre estaba vivo todavía. Él lo que le estaba diciendo: mira, espera que muera mi padre, y cuando mi padre muera, entonces yo te sigo. Jesús llamó a muchos, pero no le siguieron. Pero a los que llamó y respondieron al llamado, entonces lo dejaron todo y le siguieron. Vea, alguien dijo: ¿qué es lo que dejaron? Sí, dejaron lo que para ellos era importante, su familia, dejaron sus pertenencias, sus redes, sus barcas, dejaron su comodidad y siguieron a Jesús. Entonces, pero vaya conmigo a Mateo 7:15. Mateo 7:15.
Perdón, no es Mateo. A ver, vaya conmigo a Hechos, capítulo 4:13. Hechos 4:13. Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Esto nos habla acerca, hermanos, de la manera como la gente estaba tratando a los discípulos, y dice que era gente del vulgo. Y hay otros pasajes. Vaya conmigo a Mateo. Esta cita es Juan 7:15. Juan 7:15. Y lo leemos juntos. Dice Juan 7:15. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hablando de Jesús. Y luego el versículo 49 del capítulo 7 de Juan. Juan 7:49 dice: mas esta gente que no sabe ley, maldita es. Hablando que no sabían letra. Entonces, Jesús elige a personas del vulgo, a personas comunes para ser sus colaboradores, y los elige, y muchos lo criticaban o hablaban mal porque Jesús no tenía una carrera, no era un doctor en la ley, pero decían: ¿cómo este no sabe letras? Es decir, no tiene un título académico y viene y nos enseña. Igualmente Hechos dice que reconocían que habían estado Jesús, era gente del vulgo, era gente que no tenía un estudio o no había cursado una carrera o no había estado en una escuela. Pero Jesús los prepara a sus discípulos. Lo importante del llamado, hermano, no es cuánto la persona sabe, sino si está dispuesta a obedecer el llamado que Dios le hace. Porque es importante el conocimiento en el ministerio, pero es importante también la obediencia y la fe en el Señor Jesucristo. Porque el conocimiento no es todo. Es decir, más importante la obediencia, y aunque también pues, es necesario el conocimiento, pero es cuestión de prioridades. Entonces, los primeros discípulos de Jesús, y aquí vamos a detenernos un poco. Los primeros discípulos de Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 35. Este pasaje ya los conocemos. Juan capítulo 1, versículo 35. ¿Algún hermano que pueda leerlo, por favor? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de 5. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Está bien, hermano. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Aquí él llama a los primeros discípulos y estaba enseñando, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, hablando, y dice que dos de sus discípulos de Juan le siguieron a Jesús. Entonces, cuando él llama a sus primeros discípulos, y los primeros de ellos, estos discípulos eran de Juan y Andrés, aunque Juan no se le menciona a sí mismo por su nombre, pero es uno de los que estaba con Juan el Bautista. Andrés llevó a su hermano Simón, el cual el Señor llamó Pedro. Entonces Jesús empieza a preparar los discípulos, a sus primeros discípulos, y veamos aquí el versículo, y luego continuamos en el versículo 43, dice: y el siguiente,
Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, aquí se agrega Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien inquirió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, desde antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, y continúa hablando acerca de los discípulos. Luego se agregaron al grupo Felipe y Natanael. Aquí ya vemos a 4, ya vemos a Pedro también, pero aquí hay algo muy importante acerca de Natanael. Vea que si usted se va aquí a la siguiente nota, a Mateo capítulo 10, y esto lo vamos a ver ahorita. Si usted se va al Mateo capítulo 10, en esa lista no aparece Natanael, y fue llamado uno de los discípulos ahí. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 10 y vamos a ver qué está pasando. Si Natanael fue llamado en el versículo 2, capítulo 10 de Mateo, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. A ver, Pedro primeramente era Cefas, Simón Pedro, Cefas, y luego lo tenemos Pedro. Está ahora refiriéndose al mismo. Entonces tenemos, y dice, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, y el que también le entregó. Entonces no aparece Natanael. Pero vaya conmigo aquí a Juan capítulo 21, versículo 1 y 2. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y luego y continúa y dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pero dice que aquí, dice que estaban juntos los discípulos, Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, el gemelo, el mellizo, y Natanael, el de Galilea. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace falta ahí en Mateo? Si los 3 evangelios no ponen a Natanael como Natanael, sino que lo ponen como Bartolomé. Entonces, Bartolomé y Natanael es lo mismo en los otros evangelios. El único que le pone el nombre es porque lo viene manejando desde el capítulo 2 del capítulo 1 de Juan, viene hablando acerca de Natanael. Entonces, Bartolomé y Natanael se están refiriendo a la misma persona, no son diferentes personas. Posiblemente ve que algunos discípulos se mencionan, podemos hablar de Cefas, algunas veces habla de Cefas, pero está hablando del mismo Pedro, o está hablando de Simón, y está hablando de Pedro. Entonces Bartolomé posiblemente se considera que él estaba manejando 2 nombres, y ya hemos visto la historia de los nombres. ¿Por qué razón? Si este se llama así, vemos a Jesús y luego vemos a Jesucristo, luego al Mesías, entonces, pero se está refiriendo a lo mismo. Entonces Bartolomé y Natanael es lo mismo. Entonces nomás quería hacer ese paréntesis porque más tarde vamos a ver esto. Entonces
Dice que se le agregaron al grupo de Felipe y Natanael, conocido como Bartolomé en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y a Juan es conocido como Natanael. Entonces continuamos. Vamos a la escritura nuevamente, Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, aquí vemos, hermanos, esto es muy importante, porque uno no puede ser, es decir, porque uno puede ser pastor, evangelista, misionero, maestro, diácono, pero si no se está esforzando por llevar a otros a Cristo, no está haciendo la obra de Dios. Es decir, es muy importante, si el Señor nos ha dado ministerio, debemos de asegurarnos que estamos llevando personas a los pies del Señor. Es decir, ¿cuántas personas hemos ganado, por ejemplo, en el 2020, el 2019? ¿Qué me estoy proponiendo para este año? A llevar a otras personas o traer a otras personas a los pies de Cristo, a predicarles el Evangelio. No que las voy a ganar yo, pero sí yo voy a llevar el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer la obra a través en la vida de la persona con el mensaje del Evangelio. Entonces es muy importante que cuando si Dios nos ha llamado a servir en cualquier ministerio, es importante, hermanos, hacer la labor, esforzarnos por llevar a otros a Cristo. Y este es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da aquí. Él está llamando a otros para que se agreguen. Dice, andando Jesús junto al mar. Entonces está llamando a los pescadores. Pero ve el llamado que Jesús hace. Bueno, el llamado que Jesús hace a sus discípulos, en este caso pues a los que estaban siendo invitados, el llamado es un llamado personal, específico, claro, sencillo, voluntario y profundo a la vez. Es decir, ¿por qué es un llamado? Él lo hizo personalmente, fue específico, que le siguieran, luego fue claro, es decir, no había ninguna mala intención detrás de ese llamado. Cuando Jesús dice, sígueme, también fue sencillo. Es decir, Jesucristo no llegó a ofrecer cosas. Jesucristo les dijo, sígueme. Y ellos posiblemente ya lo conocían, habían escuchado de él, pero como hemos visto, era también un llamado voluntario. Así como otros fueron llamados y no escucharon el llamado o no respondieron al llamado, también ellos lo podían hacer. No era una obligación, era algo voluntario. El Señor quería usarle. Y profundo, porque la profundidad de ese llamado, ellos no se imaginaban el alcance que iba a tener ese llamado en su vida, o lo que Dios iba a hacer a través de ellos en el ministerio. Entonces, cuando Dios nos llama a hacer una tarea, el Señor casi siempre usa estos pasos. Es un llamado claro, el Señor le hace sentir a usted. El Señor es específico a la hora de qué es lo que el Señor quiere que usted haga, pero usted también tiene la opción de no hacerlo. Pero hay dos cosas: si nosotros rechazamos hacer la labor que el Señor nos ha mandado, no estamos siendo obedientes al llamado, o no estamos respondiendo al llamado del Señor. Entonces, cada discípulo auténtico tiene que ser un pescador de almas de hombre. Es decir, cada creyente debe de ser un pescador de almas. Y los discípulos en su principio, vemos a Felipe, le estaba comunicando el mensaje. Y vemos a Andrés también comunicando el mensaje a su hermano. Pero vemos a Felipe y luego vemos a otro transmitiendo el mensaje que habíamos encontrado al Mesías. Entonces, el mensaje que nosotros también podemos transmitir ahora es que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo puede salvar a la persona de la condenación eterna. Aquí lo más importante del Evangelio y de la vida del hombre no son las cosas materiales ni la salud. Lo más importante, lo que el hombre debe de preocuparse es por la salvación de su alma. La salud es después, pero lo más importante es la salvación del alma. Entonces, nosotros como las personas debe de estar
más preocupado por lo espiritual, por la salvación de su alma, que por las cosas materiales. Vea que el mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo, la Biblia misma, la prioridad es la vida de la persona, la salvación, el cielo, no las cosas terrenales. Es decir, nuestro énfasis no está en las cosas terrenales, debe estar en las cosas de arriba, porque esas son las que permanecen. Entonces, como discípulos auténticos del Señor, nuestra tarea debe de ser pescar todos los días. Que hoy no nos agarramos, pero hermanos, hicimos la tarea. Vea, entonces el mensaje llega. Entonces eso es muy importante. Entonces cuando Jesús llama aquí a sus discípulos, Él les dice la tarea que iban a hacer. Una tarea específica. Pescadores de hombres. Y es lo que la iglesia y lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, ahora yo estoy compartiendo esto, pero ya en unos meses no voy a ser yo, van a ser ustedes. Y luego, hermanos, no sabemos a quién de ustedes el Señor va a usar para que dé la vida de Jesús a los nuevos creyentes. Quizás vamos a estar dando otras cosas que son necesarias en el liderazgo de la iglesia, pero ya ustedes las van a ir haciendo. Es decir, usted va a ir aprendiendo y haciendo y practicando. Entonces, porque ese es el punto. Es decir, cuando nosotros empezamos, cuando Jesús, imagínense que si solo Jesús hubiese querido hacer la tarea, ¿ustedes creen que hubieran llegado a donde Él llegó? Empezó a enseñarle a los discípulos. Cuando Jesús se fue, se asustaron. Regresaron al mar como a reflexionar o a desestresarse un poquito, porque que mataran el líder no es algo fácil, hermano. Entonces, pero luego el Señor toma la tarea nuevamente y lo vemos más tarde, que vemos a un Felipe predicándole a personas, como decía anteriormente, a personas por ejemplo, predicándole a un eunuco. Era una persona muy preparada. Vemos predicándole a las multitudes. ¿Cuándo, hermanos? Si eran pescadores, dice el versículo, capítulo 4, versículo 13 de Hechos. Entonces Jesús los preparó en este tiempo. Jesús los entrenó para el ministerio. Si Jesús no hubiese preparado a estos líderes, la iglesia no hubiese crecido, no se hubiese establecido. Entonces, hermano, esto es muy importante, que como discípulos del Señor tengamos esa tarea de hacer más discípulos. Y el Señor estaba llamando a sus discípulos. Vean la ocupación que tenía, y aquí voy a ser breve, nomás para tocarla rápidamente. La ocupación que tenía. Vean los perfiles de las personas que Jesús llamó. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1? Que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a las personas intelectuales. Es decir, podemos aplicarlo porque las personas que Jesús escogió en ese tiempo, para los hombres no eran las mejores. Pero ¿por qué las escogió? Ellos fueron los que respondieron al llamado, hermano. Quizás tengamos nosotros, el pastor lo usa el Señor para elegir a una persona a que desempeñe una responsabilidad dentro de la iglesia. Quizás para nosotros no es el mejor perfil, ya no se desenvuelve bien, pero hermanos, es lo que el Señor ha puesto en el corazón muchas veces del pastor, o la persona que Dios ha llamado. Entonces, pero nosotros comprendemos, hermanos, que aquí la labor pues la hace el Señor en medio de nosotros. Entonces, pero desde el punto de vista humano, vea que cuando vieron a los discípulos de Jesús, no hay ese publicano y esos pecadores, y él no se, hermanos, la gente lo veía de una manera no quizás no con reconocimiento, porque Jesús no buscaba eso, porque ellos no eran unas personas humildes, unas personas, como les dije anteriormente, no tenían una preparación. Por ejemplo, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, trabajaban como pescadores, ya lo leímos. Mateo, llamado Leví, también trabajó como recolectador de impuestos para el gobierno romano.
Vemos como ellos eran odiados. Simón era de los celotes, eran reconocidos como revolucionarios extremistas. También tenemos a Judas. Bueno, Judas sirvió como tesorero en el grupo de Jesús y lo identifica como un ladrón, embuscador, Judas. Pero tenemos más. La Biblia no proporciona información de las profesiones de Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo o Jacobo, hijo de Alfeo, pero tenemos la referencia acerca de ellos. Pero de ellos sí habla Jesús. Por ejemplo, tenemos a Felipe. No se sabe exactamente a qué se dedicaba, tal vez era pescador, profesión que era muy común en Bethsaida, de donde él era, posiblemente. Él se dedicaba a eso también. Bartolomé, su nombre fue Natanael, que significa Dios ha dado. Y cuando Jesús lo llamó, dijo que era un verdadero israelita, en descendencia sacerdotal, probablemente es sacerdote, pero eso no es una confirmación. Tadeo se conocía como Judas y Lebeo, se dice que también era nacionalista. Y Judas Iscariote, que sabemos que, pero esta solamente es información. A ver, una pausa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Yo lo que encuentro es que los tres evangelios hablan de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que Jesús los iba pescando. Sí. Pero Juan dice que uno era discípulo de Juan, que era Andrés, ¿no? Sí. Luego lo hay bien como controversial, ¿no? Sí, era discípulo de Juan, pero posiblemente está refiriendo. Recuerde que Juan tenía días de estar predicando. Sí, pero Mateo es que estaba Pedro con Andrés, estaban en la barca remendando los redes. Sí. Y Juan dice que estaba con Juan. Sí, entonces posiblemente venga que los escritores lo toman. Uno está refiriéndose, está viendo un lado, Juan está viendo una parte y posiblemente Mateo está revelando la vida en su totalidad. Pero no estaban hablando del mismo momento. Hay un lapso de tiempo, pero se están refiriendo a la misma persona y hay esa diferencia ahí. Y usted tiene razón. Porque es como igual como en el nombre de Bartolomé y Natanael, pero sí, ¿cómo? Entonces, pero sí se están refiriendo, pero están hablando de un lapso de tiempo, vean, que había en ese tiempo. Entonces, pero sí está refiriéndose a la profesión de ellos. Posiblemente no la ejercía en el momento, vean, no estaba refiriendo. Entonces, continuamos. Entonces, la preparación, según los estándares humanos, pues los 12 eran poco común. Jesús no podía haber escogido un grupo más diverso para lograr su propósito divino. Y esto, hermanos, aquí vamos a ver lo que dice Mateo. Vamos de nuevo a la escritura. Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús predicó en la sinagoga. Cuando él empieza en Capernaum su ministerio y en Galilea, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Dice que estaba enseñando en la sinagoga, estaba predicando el evangelio del reino y estaba sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces, la tarea que Jesús tenía y estaba haciéndolo igual en la sinagoga. ¿Pero por qué estaba en la sinagoga? Y ya hemos visto que era la sinagoga. Entonces Jesús pronto desarrolló su ministerio de predicación y esto lo desarrolla con frecuencia, hablaba o predicaba en la sinagoga. ¿Por qué estaba él ahí? Bueno, este edificio servía para reunirse los sábados y una escuela durante la semana en la sinagoga. Otra es que el líder de la sinagoga no era un predicador, sino más bien un administrador. Entonces él se encargaba su tarea consistía en invitar rabinos que enseñaran y predicaran en la sinagoga, organizar la reunión de los sábados
y la escuela durante la semana. Entonces la costumbre incluía invitar a rabinos visitantes como a Jesús a hablarles. Es decir, Jesús tenía la oportunidad y era invitado a la sinagoga. Y vemos que cuando llega a la sinagoga, él toma el rollo y empieza a hablar acerca de la profecía de Isaías, que habla de él mismo. Y él habla acerca de que esa profecía se estaba cumpliendo. Él estaba predicando en la sinagoga. Entonces eran los lugares donde Jesús predicaba. Y vemos que también él estaba sanando en diferentes lugares. Entonces esta era la tarea. Y dice la Escritura que estaba predicando el evangelio del reino. Entonces él estaba esparciendo, estaba hablando. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Los tres aspectos que estaba sobresalientes de su ministerio. Él predicaba, enseñaba y sanaba. Y los acabamos de ver acá en esta sería una buena predicación, hermanos. Amén. Los tres aspectos del ministerio de Jesús, muy buenos. Amén. Así que, para que sea la siguiente predicación. Entonces, los 3 puntos exactamente, hermano. Hay mucho que hablar ahí. Entonces, al predicar mostraba su interés en una entrega. Es decir, cuando él predicaba, hermano, él se entregaba a la predicación. No se reservaba, lo daba todo, en otras palabras. Al enseñar mostraba su interés de que entendieran las personas, es decir, de explicarse. Y vea cómo él muestra su interés, que cuando él hablaba, les dice que les hablaba, mostraba muchos ejemplos. Por ejemplo, usaba las parábolas, que muchos no le entendían, pero los discípulos sí entendían las parábolas y él se daba a entender. Es decir, de una manera clara, y les explicaba con las cosas que tenían ahí, que ellos, algo cotidiano para ellos. Entonces Jesús fue claro a la hora de enseñar. Él mostraba su interés. Igualmente al sanar mostraba su interés en la persona. Cuando sanó, en el capítulo 9 de Juan, le dijo que no le dijera a nadie. Imagínense nuestros predicadores que tienen, bueno, según el don de sanidad en nuestros días. Hermanos, él le dijo que había hecho un milagro, pero que no le dijera, que no lo dijera a nadie, porque lo estaban persiguiendo. Pero en este caso, Jesús enseñaba y mostraba interés en la persona. Es decir, las personas eran sanadas. Y vemos que cuando sana a los 10 leprosos, se sanaron los 10, pero dice la Escritura que solo uno. Es decir, él no esperaba agradecimiento de las personas, él no esperaba elogios de las personas. Él lo que esperaba, él lo que deseaba es que las personas recibieran el milagro, mostrar su gloria y que las personas pudieran ser alcanzadas. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, sus milagros de sanidad autenticaban sus enseñanzas y su predicación, mostraba que de verdad venía de Dios. Y esto era muy importante. Y para ir terminando, hermanos, vamos a cerrar con este pasaje. Tenemos 10 minutos. Vaya conmigo a Juan capítulo 2. Amén. Juan capítulo 2. Entonces Jesús estaba predicando, enseñando y sanando. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 2, y vamos a ir los 11 versículos para luego nomás detenernos en la explicación. Dice la Escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, aunque
lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Es un milagro que conocemos, y este se considera pues que es el primer milagro que Jesús hace en su ministerio. ¿Y qué es un milagro? Bueno, conocemos que un milagro, hermanos, es una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se puede explicar sobre la base de las leyes naturales o conocidas, o algo que se esperaría en el transcurso natural de los eventos. Y también un milagro es un suceso a la vez sensible y trascendente que produce una intervención divina y que forma parte de asimismo de una revelación. En otras palabras, es algo sobrenatural que está fuera de los límites humanos. Ese es un milagro, hermanos. Entonces, ustedes tenemos aquí, bueno, este milagro, hermanos, el propósito de este milagro, hay por lo menos los dos propósitos que habla el versículo acá, no nos vamos a ir más. El primero, el versículo 11, dice que es para manifestar su gloria, y dice que los discípulos creyeron en él. Es decir, para poder dar testimonio de que era hijo de Dios, y de otra prueba más a sus discípulos de que él había venido de Dios y que era el Mesías. Porque nadie puede hacer algo así si no fuera una intervención divina, si no fuera un milagro. Entonces vemos que el propósito de este milagro es manifestar su gloria, y habla la escritura aquí de señales. Pero vamos, ¿qué estaba pasando aquí? Dice el versículo que su madre había sido invitada y Jesús, y fueron también invitados. Había unas bodas en Caná de Galilea. Dice que las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Esta semana era una semana de celebración, de comida, de bebida, y donde había exceso de bebida. Y por eso es que había, Jesús dice, el maestresala dice, que la tradición dice que debían de servir primero el vino bueno y no el inferior. Entonces los banquetes se preparaban para muchos invitados de la semana, se les pasaba la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja. Esto es lo que rápidamente leo esto. Muchas veces, hermanos, se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba un insulto rehusar la invitación a la boda. ¿Se acuerdan ustedes de la enseñanza que Jesús hace acerca de la cena de bodas? Que llama y dice a sus sirvientes: vayan por los pueblos, por las aldeas. Se está refiriendo a una boda de estas, pero hablando del reino. Entonces, es porque era una invitación. Muchas veces invitaba al pueblo. Es como hace unos, 2015, no sé si se acuerdan, creo que eso me dio risa a mí cuando hicieron la invitación para la quinceañera en México. Eso fue para mí, de Rubí. ¿Cómo se llama? Hermanos, fue sorprendente. Entonces, es algo similar, para que tengan una idea. Entonces, hermano, ¿cómo respondió la gente? Vean, porque es la costumbre. Entonces, es algo que tiene en el pueblo. Y nos quedamos sorprendidos porque, bueno, en este caso no lo conocíamos, pero se da aquí también. Entonces, hermano, es algo muy bonito porque puede llegar. Entonces puede llegar el tercer día, segundo día, cuarto día a la boda. Y siempre tiene que haber comida, siempre tiene que haber bebida. Y esto necesitaba una planeación muy grande. Para entender a tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Y aquí como que fallaron las matemáticas y se terminó el vino. Uno dice, pues no, es que el Señor ya era tiempo que se manifestara. Pero Él lo dice. La Escritura dice el Señor que no era ahora. Entonces era una vergüenza que se acabara el vino, pues rompía las leyes tácitas de la hospitalidad. Es decir, para la familia, para los de la boda ni cuenta se iban a dar, pero para la familia de esta nueva pareja, iba a ser una deshonra, iba a ser
un bochorno grande, una vergüenza que se le terminara el vino, algo primordial en un evento de estos. Entonces, pero Jesús quiso resolver el verdadero problema. Entonces, hermano, aquí hay algo muy importante y vamos a leer lo que dice el pasaje. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En ningún momento esto es una orden, en ningún momento esto es... Jesús hace uno más un llamado. Él le dice, la madre le dice, no tienen vino. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? María tal vez no pedía que Jesús hiciera un milagro, sino que ayudara a resolver el problema que se había ocasionado en ese momento. Porque pues que consiguiera un poco de vino, pero no le estaba dando una orden, acá como la iglesia tradicional dice. También la tradición dice que José, esposo de María, ya había muerto en este tiempo, de modo que acudió a su hijo mayor para que pudiera ayudar a resolver el problema que se había dado en este momento. Entonces va a donde él y le dice, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Algunos aseveran y dicen que Jesús respondió mal a su madre. En ningún momento, cuando vamos a estudiar esto a profundidad, es una falta de respeto, sino es una manera de decirle, pues, ¿qué puedo hacer? Pero no es una falta de respeto. Aún no ha llegado mi hora. María sabía, pero ella probablemente no le estaba diciendo que hiciera un milagro, sino que ayudara a resolver el problema. Entonces, y vemos acá la respuesta que da el versículo 5, para ir cerrando ya. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Ella no dijo, no dijo, pues hagan esto. María no hizo ningún milagro ahí. Él le dijo, pues se lo dio a su hijo. Él que iba a resolver el asunto, no ella. Entonces no hay ninguna manera, no hay ninguna razón para hacer doctrina y decir que debemos de pedir a María aquí, en ningún momento. Entonces María dice, miren, hagan lo que Él les diga. Entonces está diciendo que el pasaje, Jesús no es lo que Jesús estaba diciendo acá, no es una confrontación, ni tampoco dándole órdenes que hiciera milagro. Las 6 tinajas de piedra era conforme a la tradición y cabía alrededor de 450 litros de agua en estas tinajas. Entonces, hermano, la tradición era esta. La tradición era, los judíos usaban para purificar la capacidad de las tinajas. Y ya sabemos la historia, que Jesús convierte el agua en vino. Y este es el primer milagro que Jesús hace, podríamos decir una obra así, que registra el Evangelio de Juan. Quizás hubieron algo más en cuanto a la historia, pero este es el que registra el primer milagro de Jesús en la boda de Canaán. Entonces, esto es cuando Jesús ya tenía a sus discípulos. Aquí Jesús ya estaba listo, estaba iniciando ya su ministerio, ya tenía todo su equipo, estaba entrenando su equipo de trabajo para realizar el ministerio. Y aquí estaba en este lugar. Y Jesús se manifiesta. Y todo esto, todos los milagros y todas las obras que Jesús hace a través de nosotros, porque oramos, esto es para la gloria de Dios, en ningún momento para nuestra honra. Así es que, hermanos, hasta acá mi tiempo. Gracias. Tenemos las 7:27. Acá, hermanos, vamos a llegar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta.